Bueno, jóvenes, vamos a comenzar. Por favor, ¿me pueden confirmar de nuevo si hay audio? Por favor, Samuel, ¿me escucha? Sí, Walter, ingeniero, buenos ok, días. ¿Se ok, escucha? ok. Buenos días, gracias a todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Me atrasé un poquito porque ya había pasado asistencia y de repente, boom, 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 se comenzaron a conectar otros. Entonces, por no dejarlos fuera, ¿verdad? Estuve ahí pues colocando la asistencia de los demás. Bueno, esta sería la clase número 2 del segundo parcial, ¿verdad? Entonces vamos a ir revisando estos temas. Cualquier comentario que quieran hacer, cualquier sugerencia, cualquier experiencia que quieran comentar con relación al tema, lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar la clase número 2 del segundo parcial, ¿verdad? Recuerden pues que aquí por el momento no hay una práctica así muy específica. Posteriormente voy a dejar unos proyectitos, ¿verdad? Los estoy armando, los estoy pensando para que los puedan hacer. Sin embargo, este tema de hoy va a terminar de una manera así bien interesante. Ahí les voy a decir después por qué. Bueno, entonces vamos a ver acá. Estos son los temas que tengo para hoy a desarrollar. Los tipos de instrucciones de la CPU, como recuerden que en este curso de arquitectura de computadoras, nosotros vamos a ir un poco más al fondo, más a fondo de lo que es la parte física del equipo, ¿verdad? Entonces, tenemos en primer lugar que vamos a conocer cuáles son los tipos de instrucciones que maneja la CPU. Los tipos de modos que existen, ¿verdad? Hay tipos de direccionamiento, hay tipos de instrucciones y hay multiplicidad de tipos, ¿verdad? De instrucciones, multiplicidad de instrucciones. Porque en realidad, pues aquí vamos a trabajar esto todavía en una forma superficial, a pesar de que nosotros pues ya conocemos cuáles son las partes de la CPU y no sabemos los nombres, ¿verdad? Ya sabemos que está dividida en 5 partes la CPU, pero entrar de lleno y profundizar en cada una de ellas lleva tiempo. No es cuestión de un periodo de clase. Esto nos llevaría a nosotros tal vez unos 2 meses solo estudiar la CPU dentro del motherboard, ¿verdad? Entonces este es súper extenso, súper extenso. Lo entienden mucho mejor también aquellos ingenieros en electrónica que se dedican a la fabricación de equipo de cómputo, ¿verdad? Ellos aún más conocen estos temas, mucho más que nosotros, ¿verdad? Yo no soy ingeniera en electrónica, conozco un poquito de electrónica, pero obviamente me va a superar mucho en muchos conocimientos un ingeniero en electrónica, ¿verdad? Porque ellos son expertos en todos estos temas. Pero aún así, pues nosotros tenemos que conocer bastante o lo suficiente como para poder comprender cómo funcionan las máquinas por dentro. Imagínense que de repente ustedes se asociaran para formar una fábrica de computadoras, tendrían que conocer sobre todo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver los tipos de instrucciones de la CPU. Dice acá, una instrucción es la unidad mínima de un programa. Bueno, aquí, cuando hablo de programa, lo voy a enfocar en esta ocasión, lo voy a enfocar en los lenguajes de programación. Cuando usted viene y toma, por ejemplo, C++ o .NET o PHP o cualquier otro lenguaje de programación,
en el que usted escribe instrucciones y le dice a la computadora qué hacer, ¿verdad? Entonces, dice acá, una instrucción literalmente es la unidad mínima de un programa, la cual indica a la CPU qué hacer a través de una serie de instrucciones que se ejecutan en secuencias. Cada instrucción que usted escriba en el lenguaje de programación, por ejemplo, ¿verdad? O también puede ser cada instrucción que usted le dé a la computadora en modo comando. Por ejemplo, el modo comando, bueno, aquí me tengo que salir de aquí para decirles, pero bueno, cuando ustedes se van al CMD, al Command Prompt del sistema operativo, también ahí uno puede escribir instrucciones que van directamente a la máquina, ¿verdad? Entonces, todas esas instrucciones son recibidas en la CPU y son trabajadas de una manera increíble que uno dice, tanto sucede internamente en una máquina, tanto es lo que hace la computadora. Mire, si son millones de instrucciones los que viajan por segundo en la computadora, nosotros y apenas vamos a conocer un 1% de todo lo que hace, ¿verdad? Entonces dice acá, cada instrucción contiene un número de bits en el código binario. Recordemos que la computadora, su lenguaje es el código binario, ceros y unos, que es como lo representamos en relación a los impulsos eléctricos que recibe, ¿verdad? Que habíamos hablado en clases anteriores que el de 0 a 3 voltios es un 0, se representa el 0 binario, y de 3 voltios a 5 voltios es un 1. Bueno, pero sabemos que la computadora viaja a través de su bus de datos, bus de direcciones, bus de control, envía millones y millones de impulsos eléctricos. Bueno, entonces dice, cada instrucción contiene un número de bits en el código binario que se divide en 3 partes distintas llamadas bits. Aquí tengo yo una imagen. Aquí dice bits de instrucción, bits de direccionamiento y bits de modo. Y si se dan cuenta, la imagen tiene 4 engranajes. ¿Por qué está así? Porque en realidad los bits que manejan las instrucciones y las direcciones y los distintos modos internos dentro del CPU, cuando uno comienza a trabajar, uno de ellos comienza a trabajar, acciona a los demás, ¿verdad? Entonces por eso es que se pone así como con engranajes, ¿verdad? Porque ustedes saben que, por ejemplo, un engranaje pequeño pues da más vueltas que un engranaje grande, pero si está conectado de alguna manera con ellos, hace funcionar a los demás. Entonces viene una cadena de bits de instrucción, entran a la CPU y hacen accionar a los demás, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene sus funciones. Entonces dice aquí, estos bits indican qué instrucción ejecutará la CPU. Y por tanto, el camino que seguirá la instrucción para ejecutarse también es llamado opcode. Ahora, no pierdan de vista esto de acá, esto que dice aquí opcode, ¿verdad? Los bits de datos indican dónde se encuentra el objeto de la instrucción, es decir, los datos que manipulará la CPU. Vamos a ver aquí, dice, aquí hablamos del bit más que todo, de los bits de instrucción, esta parte de aquí. Esta primera parte fue la que hablamos ahorita en este párrafo. Ahora vamos a hablar de los bits. Vamos a ver, dice, hay el bit de modo. Vamos a ver qué hace el bit de modo.
Dice, se añade al hardware de la computadora para indicar el modo actual kernel 0 o usuario 1. Entonces aquí va a actuar o la parte física o la parte lógica. El usuario de la computadora, al momento de ingresarle instrucciones a la máquina, está en modo 1, ¿verdad? Entonces ahí hay un bit de modo. ¿En qué modo está trabajando la CPU ahorita? Está manejando las instrucciones a nivel lógico de usuario, cuando el usuario escribe las instrucciones en el lenguaje, o está ya a un nivel más bajo. El bajo nivel es cuando ya llega a modo hardware de la máquina, ¿verdad? Entonces dice, el modo kernel, vamos a revisar aquí también, ¿verdad? Es un modo de ejecución del sistema operativo. Igual, bueno, pero esta palabra kernel, ustedes la han escuchado más en el sistema operativo Linux y Unix, ¿verdad? Entonces, pero también el sistema operativo Windows, cuando las computadoras son con Windows, también manejan todo esto. O sea, no es de que solo en el Linux o el Unix vamos a manejar estos términos como el kernel del sistema operativo, que es lo que más protege, digamos, la información que está guardada internamente dentro de la máquina. Bueno, entonces el kernel es un sistema de ejecución del sistema operativo en el cual se tiene un modo de funcionamiento privilegiado. En este modo, todas las instrucciones de hardware están disponibles. Es más fácil, y saben que hay un lenguaje de programación de bajo nivel que nos ayuda a comprender mejor todavía esto, y ese lenguaje es el assembler. El assembler es el lenguaje de programación más bajo nivel, porque está, pero a un nivel muy cercano ya a la programación de hardware de la máquina. ¿Ustedes vieron ya en algún curso assembler? Pregunto. ¿Que alguien que me pueda contar si han visto assembler? Chicos, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí lo habíamos trabajado, bueno, al menos en mi caso. Ajá. Ok, bueno, y el otro, vamos a seguir aquí con el bit de direccionamiento, ¿verdad? Entonces ya vimos el bit de instrucción, los bits de modo, en qué modo estamos trabajando, y nos queda ver el bit de direccionamiento, pero no solo son estos tres, hay más, ¿verdad? Hay otras instrucciones también que ver. El bit de direccionamiento indica en qué dirección de memoria se encuentran los datos en la memoria. Entonces, ahí ya vamos a ver un poco más amplio esto, ¿verdad? Cuando vamos a la dirección de la memoria. Entonces, aparte de los bits, de los 3 bits que existen dentro de la CPU, existen también los modos, los tipos de modos de direccionamiento en computadoras. Aquí lo que pueden ver son imágenes de la memoria RAM. Son las tarjetas de memoria RAM que habíamos estudiado en la clase pasada, ¿verdad? Entonces dice, la memoria de acceso aleatorio o RAM es la memoria principal de una computadora. Las aplicaciones son cargadas y ejecutadas en la memoria RAM. Cuando usted hace un programa en un lenguaje de programación, o imagínese que está haciendo una aplicación mucho más grande en .NET, ¿verdad? Entonces, todas esas aplicaciones que usted programó, ¿dónde van a cargarse? A la RAM, a los bancos de memoria RAM. Y ahí se ejecutan. Ahora, la memoria RAM es volátil. Eso quiere decir que la memoria RAM solo va a funcionar mientras la computadora está encendida, mientras tiene energía, porque una vez lo que está en la memoria RAM, una vez la computadora se apaga, o imagínense viene un apagón de luz y se nos va la corriente,
nos quedamos sin energía y se nos pierde todo. Si no habíamos grabado, nos fue horrible, ¿verdad? Porque si ya habíamos trabajado un buen rato en algo y se nos va la energía, se nos borra todo, absolutamente todo lo que estaba en memoria. Porque hasta que ya se pasa de esta memoria a un dispositivo de almacenamiento físico, es cuando ya queda fijo y que no importa si se apaga la computadora, cuántas veces se apague, porque la información está almacenada en un medio físico, ya sea un disco duro, ya sea un disco de estado sólido, o una memoria USB, o un CD, a donde quiera que nosotros tengamos guardada la información. Entonces, la memoria de acceso, bueno, así, ¿verdad? Las aplicaciones, aquí voy. Los modos de direccionamiento, que es el temita de ahorita, ¿verdad? Los modos de direccionamiento asignan memoria RAM en porciones que pueden ser referenciadas individualmente para que la unidad central de procesamiento, o CPU, pueda determinar qué ubicación de memoria está siendo utilizada por una instrucción de la máquina. Bueno, aquí tengo yo una imagen de las direcciones de memoria. Bueno, el direccionamiento de memoria en la RAM, aquí, ¿verdad? En estas, se maneja a nivel de pila. Entonces, viene la memoria y empieza a trabajar apiladamente todas las instrucciones y las va ejecutando en el orden en que se ponen en un lenguaje de programación. Imagínense cualquier lenguaje de programación, pero por poner un ejemplo, hicieron un pequeño programita en C++. Entonces esos programas tienen una secuencia de instrucciones que el sistema operativo tiene que seguir. Y el lenguaje de programación interactúa con el sistema operativo e interactúa con el hardware de la máquina. Entonces se va como en cadenita, ¿verdad? Porque el lenguaje de programación le da órdenes al sistema operativo y el sistema operativo le da órdenes al hardware de la máquina. Entonces toda esa memoria, todo lo que vaya a parar a cierta localización de memoria, lo va apilando. Entonces es como lo que están viendo aquí. Esta es una pila de direcciones de memoria. ¿Y qué es lo que tiene? En dónde está cada segmento del programa, cada instrucción y qué va a hacer. Ahora, ¿por qué están enumeradas así en bloquecitos de 4 bits? ¿Por qué las direcciones de memoria están así en bloquecitos de 4 bits? Y miren, aquí hay una que no solo tiene números, sino que tiene letras. Y aquí también las 4 Fs. Esto es porque las direcciones de memoria se guardan en la CPU en sistema hexadecimal. Entonces, nosotros sabemos que el sistema hexadecimal, aquí tengo esta tablita de numeración, maneja los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a la F, porque ya el número 10, esta columna es los números en decimal, esta columna es cómo sería el 0 en binario y cómo sería el 0 en hexadecimal. Cómo es el 1 en decimal, cómo es el 1 en binario y cómo es el 1 en hexadecimal. Y así vamos con todos los dígitos hasta llegar al 9, que es el que en hexadecimal se representa de la misma manera. Entonces, en decimal y en binario los dígitos del 0 al 9 son exactamente los mismos. Pero en hexadecimal el 11, 12, 13, 14 y 15 es de la A a la F. Entonces aquí, esta C que tenemos en este número estaría representando al número 12, ¿verdad? En decimal. Aquí habría un 12, pero como el 12 no se puede poner en hexadecimal, pues se pone la C. Ahora, estos son F, 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 cada una, esto está representando el valor decimal 15. Recordemos que, ¿por qué de 4 bits y no de 5 bits o de 3 bits? Porque si les aumentamos más, ya no sería sistema hexadecimal. Si le quitamos,
Si lo ponemos de 3 bits sería sistema octal. Si lo ponemos de 2 bits sería binario, ¿verdad? Entonces por eso es que si las localidades de memoria están en hexadecimal, cada localidad de memoria debe de tener como máximo 4 dígitos. Y esto acá podemos entenderlo que es una pila. La pila es un objeto sobre otro, un objeto sobre otro, como si usted tuviera que ir a la cocina de un hotel y va a lavar una pila de platos, ¿verdad? Entonces, pues así, más o menos así se van almacenando las instrucciones. Primera instrucción viene para acá, segunda instrucción y así se van apilando. Luego esto tiene un modo de sacar y de meter información, como se les enseñó a ustedes en una de las programas, ¿verdad? En programación 3. Allí es donde se mira cómo trabajar con las pilas y las colas, ¿verdad? La FIFO y la LIFO. Se recordarán de eso, ¿verdad? Hace unos semestres atrás. Bueno, pues ya entendiendo esta parte de aquí, ¿verdad? Esta es la pila de direcciones de memoria. Veamos esto más a detalle. Esto de acá, un poco más a detalle. En el sistema operativo, la organización de la memoria a nivel de sistema operativo, Microsoft, ¿cómo lo almacenaría en un disco? Cuando tenemos, miren, esta es una imagen un poquito viejita, pero es bien interesante, porque esta fue la base para todos los demás sistemas operativos que se manejan actualmente, ya sea para computadoras con Linux, con Windows o Mac, ¿verdad? Las Mac. Pero analicemos esta parte de acá. Por ejemplo, nosotros vemos acá que la memoria es organización de la memoria. Esta es la manera en que está organizada, digamos, la memoria en un sistema operativo de disco. Bueno, pero aquí me voy a ir a ¿qué? ¿Cuántos años atrás de lo que estamos ahorita? Tal vez ahí por 1993, 95, en Guatemala se utilizaban los sistemas operativos a través de discos. Las computadoras no tenían disco duro interno, sino que se utilizaban los disquetes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que cómo se organizaba la memoria internamente y cómo trabajaba las direcciones de memoria? Entonces venía y trabajaba con registros. Trabajaba los registros, pero a través de una serie de punteros. Dice aquí, registro de puntero. Aquí hay varios punteros, ¿verdad? El IP, el SP y el BP. ¿Qué es el IP? Es un puntero de instrucción, instruction pointer. Esto está en inglés, ¿verdad? Instruction pointer. El puntero de pila, stack pointer. El puntero de base, base pointer. Bueno, y cada uno de estos punteros apunta hacia un segmento en la memoria, en la localidad de memoria del disco. Yo no sé si ustedes conocieron los disquetes. ¿Conocieron los disquetes? ¿Alguien de ustedes usó en algún momento disquetes? ¿Sí se recuerdan, verdad? Quizá usar, no, pero sí los vi. Sí los vio. Ok. Vamos a entrar aquí a ver cómo son los disquetes y los discos para que tengan una idea. Y vamos a ver acá. Vamos a ver. Es que habían varios discos. Miren, estos son los famosos disquetes. Cuando hace muchos años yo también los vi, ¿verdad? Llegaron los disquetes hasta este tamaño de 3,1 pulgadas. Antes de estos, miren, estos son los de 3,1 pulgadas. Aquí en esta imagen lo vamos a ver. En esta. Estos fueron los disquetes más pequeños que llegaron a existir.
Estos medían 3.5 pulgadas por lado, cuadraditos, totalmente cuadraditos. Adentro de ellos hay un disco. Ya les voy a enseñar cómo era el disco. Pero estos disquetes, por ejemplo, miren la parte de atrás era así. Aquí había una cabeza interna dentro de la máquina que se unía aquí, y esto era lo que hacía girar un disco, pero a grandes velocidades, a revoluciones por minuto, ¿verdad? Y entonces esta era una laminita, una lámina de seguridad del disco, ¿verdad? En el que esta laminita, al insertarlo en la computadora, ya les voy a decir qué computadoras eran. Era una, vamos a ver si está aquí. Creo que en este tipo de computadoras era. Vamos a ver. Estas, ¿ve? Este tipo de computadoras tenía aquí una unidad de disquete. Aquí era donde se metían los discos, ¿ya? Entonces los disquetes chiquitos, estos que estábamos viendo ahorita, se metían aquí. Y en esos discos era que se grababan el sistema operativo, o se grababan todos los archivos. Si yo, por ejemplo, hacía un documento de Word o uno de Excel, lo podía grabar en un disco, ya estas teniendo disco duro, estas computadoras teniendo ya disco duro y teniendo monitor a color, pero en un monitor CRT de tubo de rayos catódicos, ¿verdad? Estos tipos de monitores que eran súper pesados. La ventaja con estos monitores era que si usted lo tenía en un escritorio y por accidente se le caía ese monitor, pueden creer que no le pasaba nada. No les pasaba nada. Lo mucho que podía llegar a suceder era que si estaba muy caliente el monitor, al caerse explotaba, eso sí. Una explosión sí podía suceder en estos tipos de monitores, pero que se quebrara, eso era casi imposible, porque era una arquitectura de estos monitores tan dura, tan fuerte, pero eso sí, vaya usted a levantar un disco de estos. Dios mío, es porque internamente tenían un... Ay, ya van a ver cómo. Vamos a ver. Parte interna de un monitor CRT. Vamos a ver, miren esto, miren todo lo que tienen adentro. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron una televisión de las antiguas. Esas teles antiguas eran increíbles, no, aquí ya no se mira. Pero tenían todo esto, miren, esta parte es pesadísima, pesadísima, pesadísima. Aquí era donde se formaban los rayos catódicos a través de puntos de fósforo que con la electricidad se iluminaban y era lo que hacía aparecer en la parte de enfrente las imágenes. Entonces, esto era bien interesante. Cuando ya salieron los monitores a color, eso ya empezaron a utilizar 3 tipos de rayos, porque el CRT monocromático, por ejemplo, solo lanzaba un rayo de luz de un solo color, le iluminaba, ya sea color ámbar, color gris o color verde, que eran los 3 colores que se usaban en los monitores monocromáticos. Pero esto usaban unas bobinas y una parte electrónica bien interesante que enviaba a la pantalla, al frente, un montón de puntitos que solo se podían ver con una lupa, ¿verdad? Con una lupa uno ya podía ver esos puntitos. Y estos tipos de monitores tenía un tiempo de refrescamiento de la pantalla. Pero bueno, no era este el tema de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero me desvié hasta aquí
pero porque íbamos desde los disquetes, que cómo era que nosotros si trabajábamos un documento en Word, que estábamos viéndolo en pantalla y lo mandábamos a un disco y luego ese disco lo manda al sistema operativo y el sistema operativo se comunica con el hardware de la máquina y va hasta la memoria RAM. Entonces, mire, me desvié, me fui saliendo del camino, ¿verdad? Un poquito, pero me volví a regresar a donde estábamos. Entonces, miren, esto era bien interesante, ¿ve? Así era como manejaban había un cátodo, ¿verdad? Aquí, con filamentos, y habían otros nodos, y el carbón eléctrico, y bueno, ahí esa parte ya no la entiendo yo muy bien cómo trabaja, pero sí era bien interesante todo esto, ¿verdad? Estos monitores. Entonces, cuando nosotros trabajábamos con algún documento que se iba a grabar, mire aquí, ya vamos a nivel de hardware, porque esto es hardware, ¿verdad? Esto ya es a nivel de la máquina, a nivel del... Pero es que es interesante, porque no pueden dejar de funcionar separadamente, todo es integrado. Estábamos hablando de un programa hecho en un lenguaje de programación, como por ejemplo C++. El lenguaje C++ tiene un compilador, tiene un intérprete, ¿verdad? Y ese intérprete viene y hace un enlace con el sistema operativo y el hardware de la máquina. Entonces es integrado todo. Bueno, pero veíamos que internamente nosotros tenemos diferentes punteros, dependiendo del tipo de instrucción que vaya, ¿verdad? Entonces van punteros hacia distintos segmentos. El segmento de código, CPU. Entonces, ¿qué es el modo inmediato, por ejemplo? Dice, el modo inmediato es la forma más simple de direccionamiento. El operando es parte de la instrucción y por lo tanto ninguna referencia de memoria distinta de la instrucción es requerida para recuperar el operando. Bueno, pero aquí se está enfocando a otro asunto. Mire, esto es cuando, por ejemplo, quiero ponerlo en una... Ah, no, que no está. Quiero ponerlo en el contexto de la ALU, de la computadora. Creo que aquí tengo una imagen aquí está, de la CPU. Esta es la que me va a servir. Esta imagen es bien interesante porque cuando nosotros en este semestre al principio se les explicó lo del más a profundidad las partes de la CPU, en algún momento yo les mostré esta imagen. En el primer parcial iba una presentación con esta imagen, que es como está dividida la CPU. Entonces, venimos a ver nosotros que en la parte interna de la CPU tenemos la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y los registros, ¿verdad? Que los registros y la unidad aritmético-lógica se encuentran aquí en un área de la CPU, ¿verdad? Pero aquí viene la entrada de todas las instrucciones que llegan aquí a la CPU, luego la CPU los procesa, los puede mandar a la memoria o puede sacar datos de la memoria porque los necesita aquí y puede dar salida. Entonces, cuando entra por medio de qué dispositivos? Entra por medio del teclado, entra por medio del mouse, entra por medio de un micrófono y sale. Todo lo que se ha procesado en la CPU va a salir a otros dispositivos como el monitor, las bocinas, la impresora, ¿verdad? Entonces, estos dispositivos que hacen que la CPU trabaje, pero a lo que quiero aquí enfatizar y recalcar más que todo con los modos que estábamos viendo ahorita, es porque esta parte lógica combinacional o la ALU, conocida también como la ALU, la unidad aritmético-lógica, es la que está más relacionada con esto que estoy explicando aquí. Perdón.
¿Por qué? Porque dice que, vamos a ver, habla del operando. El operando, si yo tengo una operación aritmética, por ejemplo, X es igual a más B, yo en esa expresión, porque así se le conoce, ¿verdad? En informática se le conocería eso, X igual a más B, se le conocería como una expresión. Esas expresiones tienen operadores y tienen operandos. Entonces tenemos que recordarnos de la diferencia entre operador y operando, ¿verdad? El operador va a ser el signo, el operando va a ser el valor, ya sea un valor directo o a través de una variable o una constante. Entonces, el operando, dice acá, es la parte de la instrucción y, por lo tanto, ninguna referencia de memoria distinta de la instrucción es requerida para recuperar el operando, porque ya está establecido, ya está directamente asignado. Entonces, este modo es rápido, dice, y se puede utilizar para definir constantes o establecer valores de variables iniciales. Bueno, cuando usted escribe un programa en C++ y dice int num1, por ejemplo, está declarando una variable de tipo entero numérico. Entonces el programa, cuando usted compila, viene el compilador e interpreta esa instrucción que le está diciendo y le da la orden al sistema operativo, mire, vaya allá a la memoria y reserve un espacio para un dato numérico entero. Le dice entonces el sistema operativo, y también le mando a decir que para este tipo de entero necesito 8 bytes, ¿verdad? Entonces el sistema operativo trabaja en base a instrucciones recibidas. Entonces va viajando toda esa información hasta allá. Este modo es rápido y se puede utilizar para definir cosas. Bueno, este modo tiene un alcance limitado, ya que es limitado el tamaño del campo de dirección, que para la mayoría de los conjuntos de instrucciones es pequeño en comparación con la longitud de la palabra. Bueno, el modo de direccionamiento directo. Este era el inmediato, este es el directo ahora. En el modo directo, el campo de dirección contiene la dirección del operando. Se requiere una única referencia de memoria para leer el operando de la localización dada. Sin embargo, solo proporciona un espacio de direcciones limitado. Ahora, modo direccionamiento indirecto. La celda de memoria a la que apunta el campo de dirección contiene la dirección del operando, que es un puntero. ¿Se acuerdan que aquí estuvimos hablando sobre punteros, verdad? ¿Ve? Aquí hay punteros de direcciones para diferentes segmentos y todo esto es lo que va trabajando también de acuerdo a los modos que estamos hablando aquí. Pero en la parte prácticamente que realiza la ALU, ¿verdad? Que es la unidad aritmético-lógica, con todas las operaciones que existen. Y ahí hay más. Bueno, ahí lo leen ustedes despuesito, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito. En cuanto a la multiplicidad de instrucciones que hay, existen estas otras 6, ¿verdad? Está la manipulación aritmética, las instrucciones lógicas, las instrucciones para manipulación de bits, las instrucciones para movimiento de datos, el control de programa y el salto. Veamos aquí la primera, manipulación aritmética. Depende qué vayamos a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les puse algunas de las operaciones que podemos realizar cuando manipulamos algo aritméticamente, ya sean sumas, restas, multiplicación, división, o también operaciones más complejas como elevar a una potencia, sacar raíz cuadrada,
aplicar alguna de las funciones de una calculadora científica más complicada, ¿verdad? Esta otra, la instrucción lógica, las instrucciones lógicas, que en base a lo que le manda las instrucciones aritméticas que tiene que realizar, puede que tenga un selector interno en el que distingue qué es lo que va a hacer, si una operación aritmética o una operación lógica. Entonces, las instrucciones lógicas son aquellas que hacen comparaciones con operadores de relación y devuelven un valor de retorno lógico, verdadero o falso, de acuerdo a las comparaciones. Por ejemplo, aquí dice que las instrucciones lógicas son ejecutadas en la ALU y emulan el funcionamiento de las compuertas lógicas AND, OR y NOT. Y ustedes saben que estas compuertas lógicas, cuando uno las trabaja, lo que nos tiran son valores de verdad, verdadero o falso. Porque si se activa o si no se activa, si está encendido o está apagado, diferentes tipos de señales que nosotros podemos manejar en esta parte, la ALU. Esta otra, manipulación de bits, dice, manipula cadenas de ítems con instrucciones como desplazamiento de bits a la izquierda o derecha, invertir el orden o conmutarlos. Conmutar es como cambiarlos, ¿verdad? Si lo que estaba en A ahora es B y lo que está en B ahora es A, por poner un ejemplo de conmutación. La otra, esto de acá está en orden, estas tres primero y luego las otras tres de abajo. Entonces, vamos aquí con movimiento de datos, que es la 4. Dice, mueve los datos de una parte de la memoria al procesador y viceversa. Ahora control de programa. Se activan a ciertas condicionales. Las condicionales son los if, instrucciones if, que nosotros podemos tener, digamos, colocadas en un programa, ¿verdad? Que hemos hecho en un lenguaje. Y el último es el salto. Entonces hay algunas instrucciones que se le dan al sistema operativo para que le indique al hardware que tiene que saltarse de una memoria a otra y no va en secuencia. Esto es cuando las instrucciones no van en secuencia, sino que cuando, por ejemplo, le dice, mire, de la localidad de memoria 0001, sáltese hasta la localidad de memoria 00C3. Entonces, ¿por qué pasa esto internamente? Fíjense que la memoria de la computadora, como muchas veces está segmentada, pero esa segmentación interna, miren, esto es importantísimo y súper interesante de verlo, porque resulta que cuando nosotros instalamos un sistema operativo en una computadora, luego del sistema operativo, digamos que la máquina no tiene nada. Estamos trabajando con una máquina nueva. Venimos y le instalamos un sistema operativo X. Luego de ese sistema operativo, le instalamos el kit de ofimática, ¿verdad? Entonces, el ofimática es todo el Word, Excel, PowerPoint, esas herramientas que vienen con el Office, digamos, en Windows, y venimos y empezamos a trabajar, bueno, y creamos en nuestro Windows Explorer las carpetas principales que vamos a trabajar, y dentro de ellas ya el sistema operativo nos trae aquella carpeta que se llama Mis Documentos, que todos hemos usado, ¿verdad? Entonces, dentro de esa carpeta, Mis Documentos, nosotros, mire, todo esto lo estoy explicando por esto de los saltos. Por eso estoy explicando todo esto, ¿no? Espero que me agarren la secuencia de lo que
quiero explicar y espero poder darme a entender con lo que voy a explicar. Bueno, entonces, fíjense que permítanme, denme un segundito, solo quiero ver algo. Nosotros, pues cuando entramos a mis documentos, en mis documentos podemos empezar a crear carpetas. Supóngase que yo creé 3 carpetas. Una para grabar documentos de Word, otra donde tengo, por ejemplo, todos los programas hechos en un lenguaje de programación, otra carpeta para guardar solo archivos de Excel y así voy clasificando. Resulta que cuando yo vengo y decido eliminar un documento de Word porque ya no lo voy a necesitar, el sistema operativo viene y deja libre ese espacio de memoria. Póngase que ese documento me ocupaba 125 kilobytes. Supongamos que el documento de Word ocupaba 125 kilobytes en memoria, en disco, ya grabado en disco posiblemente. Entonces, nosotros venimos y ese documento, ese espacio se quedó ahí libre porque se eliminó el documento. Días después, yo vengo y creo otro documento de Word, pero ya tiene más páginas que el que yo borré. Y resulta que lo voy a ir a grabar en la misma carpeta donde yo estoy grabando mis documentos de Word. Pero viene el sistema operativo y dice, bueno, aquí viene un documento de Word más grande, pero aquí tengo este espacio que quedó del documento anterior. Entonces, el documento anterior tenía 125 y este ocupa 300 kilobytes. Entonces viene y deja 120, agarra el nuevo documento y lo segmenta y lo parte y dice, voy a meter 125 kilobytes de este documento de 300 kilobytes aquí y la otra parte, tengo espacio más adelante. Aquí en esta otra localidad de memoria tengo más espacio y aquí me cabe la otra parte de Word. Entonces, nosotros cuando venimos y abrimos el documento, nosotros no lo vemos partido, ¿verdad? Nosotros lo vemos completo, todas las páginas que tiene. Pero internamente, en la computadora, en el dispositivo de almacenamiento donde lo tenemos guardado, ya sea disco duro, USB o lo que sea, está partido, está segmentado. Entonces, cuando viene el sistema operativo a recibir la instrucción de que tiene que abrir ese documento de Word, viene y se va a un segmento de memoria a través de un puntero, porque el puntero dice, bueno, este documento está en tal localidad de memoria, vaya y búsquelo. Entonces se va internamente, lo busca en esa dirección, lo encuentra, pero lo encuentra segmentado. Lo encuentra que un pedazo está arriba y otro pedazo del documento está en otro lado. Pero el sistema operativo internamente con el hardware trabajan juntos para que ese documento se aparezca a la vista en la pantalla todo unido. Jamás nos dimos cuenta nosotros que iba a estar en permítame un segundito. Sí, hello. Hola. ¿Pidió servicio? Sí. Disculpe, es que fíjese que
que me entienden español porque no hablo mucho inglés. No, yo hablo español. Ah, ok. Sí, es que bien que tenemos una... Fíjese que, pues no sé, pero yo, mire acá, esta está manchada y aquí, esta tiene una mancha que como que le derramaron algo acá y esta aquí. Esto no es mancha. Esto es cuando la gente plancha, los Ah, golpes planchan, queman o sea, intentan como, esto no es nada. ah, Es dolor de la plancha. Pero se le puede dar la vuelta para que no lo vea el defecto. mm. ¿Y ella qué es lo que tiene esta? Esta tiene aquí como una Sí. mancha de que como que se hubiera derramado algo aquí. Porque eso sí no es quemado. Esta sí es mancha. Y esta, que no sé qué. Voy a decirle al órgano que me puede estar. Ok, gracias. Ya ahorita le hago eso. Bueno, gracias. Bueno, permítanme, jóvenes, disculpen la interrupción. Entonces vamos acá, ¿verdad? Pues esta parte que les estaba diciendo, ¿verdad? La parte del salto, más o menos también así tiene que ver internamente, ¿verdad? Entonces hay saltos en donde el sistema operativo viene y le tiene que decir, tiene que tomar la decisión de dónde continúa un documento partido o segmentado. Cuando nosotros estamos grabando información al disco, borrando información del disco, volviendo cambiando de lugar, que ya no quiero este documento en esta carpeta porque ahora creé una carpeta en otro lugar. Entonces empieza a hacer ese movimiento. Yo creo que eso ustedes lo estudiaron en el curso de sistemas operativos, porque ahí también se les tiene que explicar algo como esto. ¿Me pueden indicar, por favor, si eso ya lo habían visto en el curso de sistemas operativos? Ya regresé. Ok. ¿Sí se escucha? ¿Me pueden confirmar si se escucha? Sí, ingeniera, se escucha. Ah, ok, es que tengo aquí a veces duda de si están escuchando. Bueno, entonces esta otra imagen que tenemos aquí tiene el ciclo de las instrucciones del procesador. Entonces ustedes pueden ver que hay cuatro etapas principales. ¿Alguien iba a hablar? Sí, para avisarle que creo que no está compartiendo. Ay, Dios, ahorita voy a ver. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya se ve. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya se ve. Ah, ok. Bueno, entonces estábamos acá con los ciclos de las instrucciones. Hay
Así, para ponerlo así más resumido, ¿verdad? 4 etapas. Empezamos aquí de este lado, en la RAM. Desde que la computadora viene y busca información guardada en la RAM, entra a una etapa o a un ciclo, una etapa dentro del ciclo llamada fetch. Luego la decode, luego la execute y luego store, ¿verdad? Entonces son 4 etapas, digamos, que se van a realizar internamente, comenzando desde la memoria RAM, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo un poquito a detalle cada una de estas etapas, qué es lo que sucede ahí y qué parte de la computadora es la que está encargada de cada una de las etapas. Por ejemplo, esta etapa 1 y 4 está básicamente relacionada con el acceso a la memoria RAM. La segunda etapa se desarrolla o se ejecuta en la unidad de control. Y la tercera etapa sería la de ejecución, que específicamente viene a trabajar la parte aritmética y la parte lógica, que son las decisiones que toma con relación a condicionales que se puedan estar utilizando. Este ciclo de instrucciones del procesador lo vamos a analizar ahorita en el hecho de que tengamos un programa hecho en un lenguaje. Entonces aquí en la parte, en esto ya lo habíamos visto, esta imagen, vamos a ver qué es la primera etapa, ¿verdad? Esa primera etapa donde se va es a los registros. Recuérdense que ya habíamos hecho una inspección a detalle de lo que son las tarjetas de memoria RAM, la DDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Entonces, dentro de los bancos de memoria que tiene, hay una parte que tiene la serie de registros, ¿sí? ¿Se acuerdan de los flip-flops que habíamos visto también? Entonces, los registros que se manejan a través de los flip-flops vienen y trabajan una serie de instrucciones internas. Entonces está el contador del programa, está el registro de las direcciones de memoria, y esto viene como que en una secuencia, porque las flechitas nos indican el orden en que se está ejecutando todo el proceso. Entonces baja aquí al registro de direcciones de memoria, se va a la RAM, vean aquí la secuencia, va a la RAM, luego de la RAM regresa para acá porque ya leyó información de acá o ya dejó información en ella y regresa al registro de datos de memoria, luego el registro de instrucción y termina en la unidad de control. Termina conectándose todo esto a la unidad de control. Esto es lo que sucede en la primera etapa del ciclo de instrucciones. Aquí, cuando llega la unidad de control, que es la última parte acá, ¿verdad? En este diagrama, la unidad de control pasa aquí y ya podemos ver un poquito más a detalle qué es lo que sucede en la unidad de control. Reciben las instrucciones, va a tener una serie de instrucciones de entrada, ¿verdad? Entran banderas, entran pulsos de reloj, entran instrucciones de registro, entran señales desde el bus de control, ¿verdad? Y llegan a la unidad de control, son tratadas aquí, llevan un proceso y luego van de salida con señales hacia la CPU, ¿verdad? Y también esto lo hacen a través del bus de control. Caen ahí. Como pueden llegar, pueden venir de este lado para acá a la unidad de control, pueden salir y volver a caer al bus de control. Entonces, aquí en esta parte hay 3 datos de información que viajan, que tanto como entrada como de salida a la unidad. Aquí está el opcode, que era el que yo les había dicho, no pierdan de vista esta palabra, porque se quiere decir un código de operación. El código de operación que tiene que realizar la unidad de control.
tiene un modo y tiene un operador de dirección, una dirección o un operando, trabaja una dirección de memoria o un operando, ¿verdad? Entonces, más o menos esto es lo que digamos, que así también, no entrando tan a detalle, pero un poquito más claro que solo verlo aquí, que cae de una instrucción, una instrucción de registro y cae a la unidad de control. ¿Y qué hace ahí? Entonces aquí más o menos estamos revisando lo que hace en la unidad de control. Las unidades aritméticas del procesador, las operaciones aritméticas del procesador, vuelve otra vez a comenzar con dos cosas, con dos partes importantes. El código de operación que tiene una cantidad de n bits y el dato que tiene que operar. Esto es cuando vamos a hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, cuando yo le digo sume A más B, ¿verdad? Sume A más B. Entonces, aquí va a tener un código de operación de n bits y va a tener los datos. ¿Qué datos son los que voy a operar? Bueno, mire, es A y es B, pero obviamente aquí ya lo direccionó, ya lo fue a buscar a la memoria, ya lo trae, ya lo opera, lo decodifica, porque acuérdese que todas estas instrucciones que nosotros podemos ver, digamos que a nivel de lenguaje, internamente lleva otro proceso que es decodificarlo, porque vamos con un orden, vamos con una instrucción escrita en inglés, por ejemplo, y eso tiene que ser decodificado. Lo decodifica porque tiene que pasarlo a un nivel de lenguaje bajo, como instrucciones en diferentes instrucciones. Entonces se va a una cadena en serie de instrucciones, desde la instrucción 0 hasta la n, dependiendo de cuántas instrucciones tiene que decodificar, y se va ordenadamente, una por una, hasta terminar de ejecutar lo que tenga que realizar en base a lo que llegó, ¿verdad? Bueno, el decodificador, ese es un dispositivo electrónico que tiene el microprocesador internamente, ¿verdad? Y esto se asemeja a una serie de líneas de tren. Imaginémonos un conjunto de líneas de tren, en donde aquí va un tren, en este riel, aquí va otro, y cada uno lleva una instrucción distinta. Por ejemplo, aquí es para sumar, pero una suma normal. Esta es una suma guardada en memoria, que quede guardada. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en las calculadoras científicas a veces hay una M más y una M menos. ¿Han visto esas teclas en las calculadoras científicas? Entonces, cuando dice add M, es para que sume a la memoria y lo deje guardado en memoria. Pero el sub es para subtraer, es para como restar. Esta es suma normal, pero si no le digo que lo deje en memoria porque lo voy a utilizar posteriormente, solo se queda así, normal. Y una vez que la dejé de utilizar, esa localidad de la memoria de la calculadora, permítanme, que me salí de donde estaba, se borra, se elimina, ¿verdad? Pero si yo la quiero guardar en memoria porque luego voy a hacer una multiplicación con división y exponenciación y le hago más operaciones, pero quiero sumarle lo que tengo en memoria, entonces ya esta es la parte que la trabaja internamente el decodificador. Pero todas estas instrucciones llegan aquí y se decodifican. Decodificar quiere decir que lo va a trasladar a un lenguaje bajo, a ceros y unos, a impulsos eléctricos, una secuencia de ceros y unos que van ahí, ¿verdad? Entonces, pero eso es que el decodificador tiene una cantidad de instrucciones a ejecutar, más si tiene que hacer, por ejemplo, operadores
lógicos, operaciones lógicas como el AND, el OR, el NOT, ¿verdad? Si tiene que mandar algo a la pila, los stack, ¿verdad? Estas S que están aquí significan pilas, stacks, ¿verdad? Y bueno, y esto es lo que hace el decodificador, recibir una cantidad de instrucciones y transformarlas de manera que el hardware las pueda identificar. Y también, aquí hay otra parte importante con esta otra etapa del decodificador. No perdamos de vista de dónde venimos, ¿verdad? Porque estamos aquí. Ya vimos la instrucción fetch, que era lo que hacía. Ahorita estamos en la decode. Esta etapa de decodificación que se elabora o se desarrolla en la unidad de control. Entonces, por eso es que el decodificador, aquí, estamos ya aquí, el decodificador dice aquí, define el tipo de arquitectura de la PC. Cuando destapamos una computadora y vamos al motherboard, ¿verdad? En el motherboard existen diferentes componentes y la arquitectura del motherboard va a depender de que cuán viejita es la máquina, cuán actual, cuán nueva. Si hemos comprado una computadora, por ejemplo, con un Windows 10 y tiene un procesador Core i7, entonces el decodificador va a ser muy distinto al decodificador que tiene, por ejemplo, una Pentium 4, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que revisar, ¿verdad? Que ver cuando destapamos una máquina. Con el tipo de decodificador nos vamos a dar cuenta de que si la arquitectura de la PC es antigua o es de las actuales. Bueno, la otra parte, la otra etapa, la etapa de execute. Aquí se vienen a ponerse en juego los bits, varias cosas. Está el movimiento de los bits, están las operaciones aritméticas que tengamos que realizar, está el almacenamiento de información a la memoria, ya sea que vaya hacia ella o que salga de ella, y el manejo de los saltos. Esto es lo que se lleva a cabo en la etapa de execute. Dice, la programación de computadoras realiza una serie de instrucciones de compilación y ejecución en esta etapa. Y bueno, aquí ahorita viene una pequeña investigación que quiero que hagan ustedes y que me la manden en los próximos minutos que hay. Vamos a platicar sobre esto. Entonces ahorita viene una parte práctica de investigación en clase, ¿verdad? Entonces, háganme el favor de comenzar a trabajar con esto, porque aquí dice que la fecha de entrega es para el 3 de septiembre, pero ya les voy a decir por qué. Porque esta investigación que comienzan hoy, la van a terminar con un resumen de una película que quiero que vean después. Entonces, ahorita quiero que me averigüen sobre qué es el front-end del procesador, qué hace el decode del procesador, qué es assembler y algunas instrucciones de assembler que quiero que busquen y las pongan, vayan armando un documento de Word con estos 4 temitas. Esto lo investigan ahorita en unos 10, 15 minutos. Los últimos 5 minutos yo voy a hacer preguntas sobre esto y luego a esta investigación la completan para entregarla el 3 de septiembre, pero porque aquí les dejo yo el link de una película que es la que quiero que vean, que se llama El Código Enigma. Entonces el resumen de esta película la van a agregar a esta investigación que comienzan hoy y ahí terminamos. Ahora, esta parte de la arquitectura de las computadoras, aquí tengo una imagen, ¿verdad?
Cuando uno trabaja en Assembler, el Assembler es un lenguaje de programación como hablar de los troncomóviles antes, ¿verdad? De antes, de que trabajaban que usaban los picapiedras. Y trabajar en Visual.net es como ya tener un carro moderno, ¿verdad? Entonces por eso puse estas dos imágenes ahí para compararlas. Bueno, entonces por favor, jóvenes, estos 10 minutos que vienen a continuación van a ser para la investigación de esta parte. Y ya les hablo en unos 10 minutos, les hablo para ver cómo les fue. Tienen que tener unas 2 páginas tal vez que incluyen la investigación de esto. Bueno, les hablo en unos 10 minutos. Eso es lo que pasa. Y a nosotros llama la atención. Pero en la que yo trabajo aquí nunca me han dicho, me llama. Y dice, aquí me puedo dilatar, porque la vista de la. Pero aquí en la habitación hay muchas muchachas nuevas. ¿A qué hora están ustedes ahí? No sé, nosotros tenemos que dejar estos líquidos. ¿Y por qué su papel? Sí, porque si ustedes piden una costa de agua, pero si ustedes piden, pongamos del 20 para arriba o del 28 para arriba, ahí se van nosotros. Porque esto, o sea, es más diferente, ya valen 600, 700, 1000 la valoración. Porque, o sea, como el luz, aquí son de aerolínea, lo que es del 6 al 10 son aerolíneas. Pero siempre, o sea, tienen más tiempo, por ejemplo, como ustedes, por ejemplo, aquí tengo dos familias que se me van a levantar el cuarto y son japoneses. Y eso me ha tocado duro porque a veces los chinos están más sociales. Por ejemplo, aquí al lado voy a estar haciendo un cuarto, que ellas se fueron en una aerolínea, pero como todos nosotros cambios, nosotros sacamos todo lo que es ropa sucia. Por ejemplo, en mi casa yo chequeo todo, que no me llamen.
y explico qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Entonces ahorita bajé abajo, cosa que le pertenece al forma, ¿no? Para ir a traerle la colcha limpia y eso, porque ellos no va a ver. Yo lo dije, vengo a traer esto, no me hicieron preguntas, porque ellos preguntan, ¿a qué cuánto es? Sí, me falta todavía. Ah, bueno, vale. Gracias, oye, ya está listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, otra orden.
Sí, Ay, disculpe. no tenga pena. Bien. Ustedes reportaron lo de los pelos y eso a Frontex. Yo creo que mi hija lo hizo hoy en la mañana. Yo lo reporté a los coordinadores de nosotros Bueno. para que ellos le llamen a la atención a las de la tarde, porque son las muchachas de la tarde y son ahí entiendo. Sí, sí. Entonces, porque después los complaints vienen para donde mí. Ajá, sí. Entonces, es mi sesión. Sí. Sí, entonces yo llamé ahorita a la coordinadora y le dije, mira, le digo yo está la vieja adentro y dijo que la habitación estaba con pelo, digo yo, y las cosas esas estaban sucias. Bastante. Entonces ella me dijo, ella se quejó con el qué. Entonces ella dice, le manda a que la disculpe y en la reunión se le habla a la de la tarde. Es que nosotros somos 2 turnos, de 8 a 5 y de 3:30 a 11 de la noche entra el turno de la tarde. Y son las que lo hacen la avería a nosotros. Sí. Sí, yo le expliqué que la sábana y eso le botaban. ¡Ay, qué vergüenza! Dice. Porque usted la vio. Sí, es cierto. Sí, Sí, voy ahora como le dejé la cama. Sí, está bien. Ahora puedo dormir más tranquila. Sí, gracias. Bueno, Agradezco. gracias. Jóvenes, ¿cómo van? ¿Encontraron algo?
Ahí me cuentan cómo van, por Yo favor. tengo problemas de energía eléctrica, ingeniera. Ok. Ujú. Por Bueno, si me salgo de la sesión, es por eso, ingeniero. vale, está bien. ¿Cómo van los demás? Yo ya tengo la investigación completa. Ok. Déjenme ver, vamos a ver. ¿Quién me habló ahorita? ¿Yo? Ay, no distinguí quién yo. Dígame su nombre. Y Anderson. Ah, Anderson, ya, ahorita ya lo vi. Es que no se había activado aquí en mi pantalla quién hablaba. Entonces no lo había distinguido. Gracias, Anderson. Bueno, entonces, ¿quién más? Jóvenes, ¿alguien más que tenga ya su José Manuel? Sí, señora. Ok, bueno, entonces Anderson me va a hablar sobre el front-end y José Manuel me va a hablar sobre el decode. ¿Ya? Entonces, ¿qué encontraron? Vamos a ver, Anderson. Sobre lo del front-end, Sí, estaba investigando y encontré que en sí es otro nombre que recibe la parte de la unidad de control. ajá, Y que esta lo que se encarga de hacer es interpretar las instrucciones y enviarlas a diferentes unidades de ejecución a las que esté conectada esa unidad. ok. ¿Qué más tiene ahí? ¿Eso es De todo? momento eso, porque no estaba seguro si eso era. No estaba seguro si Ah, ok. eso Bueno, se reunía, porque investigar solo front-end del procesador me lanzaba a un tipo de procesador que era el front-end processor. Y eso creo que es ya. algo completamente diferente. Sí, Entonces no sé sí. cuál era el correcto. Sí, hay que tener cuidado también porque a nivel de programación existe ese término, ¿verdad? Ustedes lo conocen, el front-end, el back-end, ¿verdad? Ustedes conocen esos términos, entonces hay que tener cuidado cuando uno busca porque de verdad que de repente puede estar enfocado a otra cosa, no a lo que nosotros queremos. Pero sí, por ahí eso está bien lo que usted investigó. Vamos a ver, José Manuel. No, Gracias, Yo Anderson. investigué lo que es el decode de un procesador. Uh-huh. Dice que el decode de un procesador es la instrucción que está previamente decodificada y es enviada a las unidades de ejecución. Uh-huh. Bueno, hay que investigar un poquito Dice más. que esa está resuelta, esa instrucción es resuelta y el resultado se escribe en los registros internos del procesador y también en la RAM. Ok, ahí ya está mejor, sí, ahí ya va mejor. Gracias, José Manuel. ¿Alguien que tenga ya lo que es el assembler? ¿Qué es assembler? ¿Quién nos quiere comentar qué encontró sobre el assembler? Pues sí, chicos. Si no, vamos a pedirle a Anderson y a José Manuel también que ellos nos cuenten qué encontraron. Pero tienen que estar todos trabajando. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando en cuenta la participación de los estudiantes. No es solo así. ¿Saben por qué? Porque muchas veces cuando uno pone a los estudiantes a investigar durante el periodo de clase, el estudiante lo que hace es irse. Está conectado, pero ya no está en su lugar. Y se ponen a hacer otra cosa porque dicen, dio 10 minutos, me voy y no hago nada. Entonces yo sí voy a dar puntos por participación en clase, porque no es por perder el tiempo, ¿verdad? Que uno los pone a investigar, sino que es porque ustedes se involucren también de alguna manera en el tema. Esa es la idea. No es que, 10 minutos que vamos a perder el tiempo. Aquí ya sé yo que quienes ya van acumulando puntitos ahí extras, que son Anderson y José Manuel, ellos ya tienen su
su participación, ¿verdad? ¿A alguien más, jóvenes, que quiera ganarse puntitos extras de participación en clase? Porque esto solo es durante el periodo de clase, ya después ya no. Que ya después alguien me diga, sí, mire, ingeniera, yo le mandé al correo lo que investigué para que me ponga mis puntitos extras. Así ya no vale, porque es durante la clase. Vamos a ver, Whitman, ¿tiene algo sobre el assembler? Y si está también ahí, ¿verdad? Porque de repente y no están. Hola, ingeniera, buenos días. Buenos días. Fíjese, ingeniera, que tenía ahí algunas complicaciones de internet. Acabo de ingresar, solo escuché que tenían ahí algunos temas a estudiar, pero lastimosamente ya no logré captarlos, ingeniera, disculpe. ¿Y Michael? Sí, ingeniera, buenos días. Buenos días. Sí, yo investigué que, bueno, nos dice que Assembler es un lenguaje de programación de bajo nivel. Es el lenguaje de programación más cerca al hardware de un ordenador. Y también que Assembler es un lenguaje de programación utilizado para escribir programas informáticos de bajo nivel y constituye la representación más directa del código máquina específico para cada arquitectura de computadoras legibles por un programador. De casualidad, Michael, ¿usted vio algunas instrucciones de Assembler? Sí, ingeniera, encontré algunas, por ejemplo... Compártala, por favor, comparta su pantalla. Está bien, ingeniera. Permítame un momento. No sé si ya pueden ver mi pantalla, ingeniera. Sí, ahí está. Bueno, estaba haciendo un documento, pero no logré copiar todas las instrucciones a mi documento, pero, por ejemplo, encontré esta página donde me muestra muchas instrucciones. Por ejemplo, tenemos la mode, que nos dice que transfiere datos entre celdas de memoria y registros, y también nos muestra la sintaxis y un pequeño ejemplo. También tenemos otras, por ejemplo, mods, loads, LAHF, LEA, que nos dice que carga la dirección del operando fuente. Tenemos la instrucción POP, recupera un dato de la pila. Tenemos el push, que coloca una palabra en la pila. El AND realiza la conjunción de los operandos bit por bit. NEL, NOT, OR, y así nos muestra muchísimas más instrucciones. Ahí pasó el add y sub, ¿vio? Sub es la subtracción. Está el operando fuente del destino. Sí. Sí, que es prácticamente lo que va al decodificador. Fíjense que ya estamos casi a nivel de decodificador. Por eso esas instrucciones son bien importantes, bien interesantes. Y el lenguaje Assembler casi no se usa. Ya es rarísimo alguien que se meta a programar en Assembler. Yo aquí en Guatemala vi tal vez 2 personas que alcancé a conocer que programaban en Assembler. Y les vi. Eran 2 catedráticos de la Mariano, ¿verdad? En realidad. Y esa página que tiene Michael, qué interesante, está bonita, porque tiene el concepto de la instrucción, tiene la sintaxis y tiene el ejemplo. Ahora, no cualquiera se pone a programar en Assembler, porque acuérdese que ahí ya va usted a manipular directamente el hardware de la máquina. Si la computadora ya tiene, por ejemplo, de fábrica todos los procesos establecidos y usted viene a programar
en Assembler viene a descomponer y a descontrolar lo que ya viene de fábrica. Entonces, por eso es que no es muy conveniente que uno se meta así, solo a probar con Assembler, porque de repente puede desconfigurar incluso el BIOS de la máquina. Usted desconfigura el BIOS y después ya no le arranca bien la computadora. ¿Pero por qué? Porque uno, con eso de Assembler sí hay que tener cuidado. A nosotros, yo me recuerdo que cuando uno de los catedráticos nos dio programación, en una de las pruebas que nos dio, nos explicó un poquito del Assembler y nos puso a hacer un programa en Assembler para ver los registros de la computadora. Y sí, él nos decía, miren, aquí tengan cuidado con tal instrucción, ya ni me acuerdo qué instrucción era, pero tengan cuidado con esa instrucción, dijo, porque si la ejecutan mal, van a eliminar no sé qué cosa, dijo, y explicó, no me recuerdo, ya hace años de que nos dio ese ejemplo. Pero sí sé que el Assembler no cualquiera lo programa. Es un poco delicado, ¿verdad? Irse a meter a ese nivel. Lo que sí es que una persona que programa a nivel de Assembler, ay Dios mío, esos programas no ocupan casi nada de espacio en disco. No son pesados. Como que yo venga y le diga, mire, haga un programa en Java. Ese sí le va a consumir recurso de máquina. ¿Por qué? Porque ya tiene más cosas visuales. Ya trabaja formularios, ya trabaja colores, ya tiene un montón de controles internos que se pueden manipular para que usted haga de aquellas aplicaciones que wow, ¿verdad? De aquellas aplicaciones que le quedan así bien bonitas. Entonces eso es bien bonito y bien interesante conocerlo, aunque son cosas antiguas, pero nos sirven como para comparar y para poder comprender, porque todo comenzó desde lo viejito, desde lo más básico. Por ponerles un ejemplo, desde que las máquinas trabajaban con los tubos al vacío, y ahora ya no trabajan así. Mire cómo va la tecnología. Entre más pequeño, más poderosas son las máquinas y los equipos. La miniaturización se ha desarrollado de una manera increíble. Y a ver cuándo van a desaparecer también los USBs. Porque mire, si desaparecieron los discos de 8 1/4, los discos de 5 1/4, de 8 pulgadas, después de 5 1/4, desaparecieron los discos de 3 1/2 y aparecieron los discos duros. Y luego de los discos duros aparecieron los discos de estado sólido, ¿verdad? Porque antes los discos eran de platos, y esos discos de platos pues iban trabajando a velocidades por minuto, revoluciones, cantidad de revoluciones, ¿verdad? Que ejecutaban. Ahora los de estado sólido son diferentes. Yo me imagino que más de alguno de ustedes va a tener su disco duro de estado sólido. Gracias, Michael. Disculpe, ya puede dejar de compartir. Está bien, ingeniera, gracias. Muchas gracias, Michael. Muy interesante su link. Bonito. Está bien. Bueno, pues entonces ya para ir terminando, jóvenes, que ya nos quedan 7 minutos. Ahí al final les puse yo una película. No sé si ya la vieron, me imagino que sí. ¿Alguno de ustedes ha visto esa película que se llama Código Enigma? Sí, ingeniero. ¿De quién es? Vamos a ver si se acuerdan. Yo me acuerdo que se trata de la Segunda Guerra Mundial, cuando decodifican un código que evita muchas muertes. Sí. De Alan Turing. De Alan Turing, exacto. Es de Alan Turing. Esa película es bien interesante, bien bonita, pero miren qué inteligente él, ¿verdad? Era un gran matemático alemán, ¿verdad? Él fue una de las personas que lamentablemente falleció por otras complicaciones que él tenía en su personalidad, pero fue una de las personas que dejó grande investigación y grandes avances, ¿verdad?
en los procesos de las máquinas. Y déjenme ver, solo quiero ver una cosa que creo que se conectaron otros alumnos. Es que se conectan y se desconectan. Pero yo sí quisiera pedirles, por favor, que se mantengan conectados y no se me vayan a ir de su lugar, ¿verdad? Porque hay que recibir la clase correctamente. He observado que algunos solo se conectan y se van. Y así no es, ¿verdad? La asistencia se la tienen que ganar porque están el tiempo completo de la clase. Porque de lo contrario tendría yo que aplicar algunas acciones, como por ejemplo hacer exámenes cortos al final de la clase. Y eso no me gusta hacerlo, ¿verdad? Porque creo que al alumno tampoco le gusta que uno lo esté sorprendiendo con exámenes cortos, pero si eso sirve para corregir que no se me estén yendo, entonces pues lo vamos a tener que hacer, ¿verdad? Y por eso la participación también de ustedes. Necesito la participación de ustedes en clase para comprobar que sí están ahí. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Ingeniero. Ok. Bueno. Ingeniera, disculpe. Sí. Esta presentación, investigación se va a presentar en formato grupal o individual. Esta es individual. Sí, es individual, pero le ponen por favor carátula, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les di la carátula individual, el formato de la carátula individual y el formato de la carátula de grupo? La carátula de grupo la van a utilizar cuando les toque que hacer proyectos. Pero cuando sean así investigaciones de temas pequeños como el de hoy, ese es individual, ¿verdad? Entonces, les incluye ver la película, ¿verdad? Entonces, esa película le van a hacer un resumen, pero quiero que la vean, la vuelvan a ver, porque aunque ya la vieron, a veces hay detallitos que a uno se les olvidan, ¿verdad? Y tienen cosas claves que tienen relación con estos temas de arquitectura de computadoras. Pues por eso es que la puse. Bueno, solo iba a ver los que... Dime un momentito que tengo aquí algunos... No le creo. Ok, voy a revisar eso de una vez. Gracias por avisarme porque ya ahorita voy a ver eso. Porque si no me había percatado. Según yo había puesto la correcta. Vamos a ver. Primera está completa. Quiero ver la segunda. Segunda también. Sí, entonces fue que espérenme, ahorita la voy a corregir y la voy a poner y me avisan si ya está correcta. Cuando yo les diga que entren a Canvas, entran.
Bueno, ya se las puse. Ya les puse todas las diapositivas, las presentaciones de hasta la de hoy, ¿verdad? Porque la del sábado pasado, vamos a ver, tengo la del 13 de agosto, y la de hoy. Ah, pero la de hoy tiene fecha diferente. Espérenme, voy a componer esta porque le puse una fecha que no es. Espérenme, vamos a ver. Pero la 1 y la 2 ya está. Revisen la 1 y la 2, por favor, y me cuentan, me confirman. Ok. Entonces, quiero ver cuál fue la que se... sí, es que se fue una que no tiene nada, una que está vacía. Sí, tiene razón. No, solo esas dos son la 1 y la 2. Ahí estamos. Ahí estamos, jóvenes. Entonces, solo iba a haber solo déjenme tomar un screenshot acá de la asistencia para no atrasar a los demás. Porque ahorita tienen otra clase, ¿verdad? Vamos a ver esto. Es que Eddie, por ejemplo, Eddie no estaba cuando yo pasé asistencia. Y ahorita ya lo veo ahí, conectado. Bueno, ya se pueden desconectar, jóvenes. Eso es todo por hoy. Pasen feliz día. Quería Mucho. una consulta. Diga. No sé si me tomó asistencia a mí. Sí, ya está. Ok, gracias. Sí. Gracias, ingeniera. Bueno, pasen feliz día. Diga. ¿Va a subir la investigación a Canvas para ver la fecha de entrega? Ah, sí, voy a hacer el espacio ahí en Canvas para que lo puedan subir para el 3 de septiembre. Ok, gracias, ingeniera. Bueno, Edwin.